¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a una nueva entrega de Venezolano que huele y brilla a través de BPI TV. Gracias por acompañarnos, gracias por estar atentos todas las semanas de nuestros programas. Los buscamos con mucho cariño. Son venezolanos que están haciendo cosas maravillosas en el exterior. Hoy vamos a conocer a Miriam Rengel. Es una astrofísica venezolana que ha dejado huella en Júpiter. Vamos a conocerla de inmediato. Licenciada en física, doctora en astrofísica, investigadora. Miriam es una venezolana que huele y brilla, definitivamente. Y así se llama este programa, querida Miriam, y te damos la bienvenida porque hemos tenido mucha gente espectacular que ha pasado por aquí. Pero qué interesante tu trabajo, qué interesante tu dedicación, tu pasión. Porque caramba, Miriam está hoy en día desde el año 2000 en Alemania, ocupándose de seguir investigando y viendo a ver qué pasa allá arriba, que nosotros no somos capaces de saber. Y lo hiciste desde muy pequeñitas. Comenzaste en el césped de tu casa, en el jardín, te lanzabas y veías las estrellas y hablabas con tu familia y qué es eso, de qué es aquello, qué es esa constelación. Y ahí empezó tu pasión. Te lo he escuchado decir varias veces y me parece tan bonito que recuerdes cómo fue. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un placer acompañarte y estar con ustedes el día de hoy. Gracias, mi amor. Cuéntanos cómo fue ese inicio, esa pasión por la astrofísica, por todo lo que tiene que ver con el universo. Sí, ya brevemente lo has mencionado. Ujú. Esta pasión empieza desde muy niña y lo recuerdo perfectamente que yo ansiaba los atardeceres para acostarme en el jardín de la casa de mis padres y ver esos atardeceres, no solo con el sol y los colores, sino también que aparecían esos, recuerdo yo en mi niñez, esos punticos que eran las estrellas. Y Ujú. me ponía yo a contar esa inmensidad de estrellas y para mí era la pasión y me ponía a imaginarme y a pensar cómo eran esas estrellas, qué mundos tendrá, qué hay en el más allá, cuál es la construcción del universo. Y esa, bueno, esa motivación y esa pasión siguió desarrollándose, bueno, a medida empecé a leer libros de divulgación científica, Carl Sagan, la recuerdo yo desde mi niñez. Luego literatura, tanto infantil como de adolescente en el campo bueno, de la astronomía. Claro. Luego en Caracas iba al planetario Humboldt, donde Ujú. Sí, claro, que una belleza, que haya hormiga en el medio, que parece una sí, hormiga gigante, que sigue exactamente, apareciendo porque allí está intacta. exactamente con el proyector Carl Zeiss. Y posteriormente, bueno, mis padres, familiares y maestros que, bueno, han ejercido una gran motivación y contribución durante mi carrera. Eh, Ujú. le- Estudiaste física en Mérida, no, en Caracas estudiaste física. Y en correcto. Mérida, en Mérida, ¿qué hiciste? ¿Estudiaste En un Mérida, doctorado? no. En ¿Cómo Mérida es? A ver. hice la educación entre la licenciatura y el doctorado, que es la maestría. Y Ajá, la sí, maestra, sí, la maestría exactamente. en física fundamental en mención astrofísica. Y el doctorado lo haces afuera. Exactamente, el doctorado. Luego me mudé en el año 2000 a Alemania. Y bueno, en Mérida, cuando hice mi maestría, fue con la Universidad de los Andes, con tesis en el observatorio, en el Centro de Investigaciones de Sí, Astronomía Francisco J. es una Duarte, maravilla, es y una que maravilla. las cúpulas y parte de la niñez, recuerdo esas cúpulas también, porque yo visitaba a mi abuelita, que en paz descanse vivía en Mérida, y a veces nos íbamos por tierra. Y yo veía esas Ujú. cúpulas y yo soñaba, yo quiero estar allí, yo quiero ver por medio de sus telescopios tantas cosas que mis ojos no pueden. Sí, Miriam, ¿por qué Alemania? ¿Por qué escogiste Alemania? Porque desde el 2000 te fuiste a Alemania y empezaste a desarrollar tu carrera con el doctorado, como nos explicaba, pero además empiezas con unos proyectos sumamente interesantes. Ya vamos a hablar del de Júpiter, porque es así como que el más que más ha llamado la atención una venezolana aportando algo que tiene que ver con una expedición a Júpiter. Pero háblanos de esa escogencia. ¿Por qué escoges Alemania? Te mantienes allí además de una forma increíble, muy exitosa. Sí,
Alemania, bueno, me llamó la atención cuando yo terminé mi maestría en Mérida, se me Ujú. abrieron algunas oportunidades incluso para ir a Estados Unidos. Y todas me llamaban la atención porque, bueno, eran proyectos muy interesantes, proyectos que incluían retos científicos. Y bueno, la decisión no fue fácil, pero a Europa, primero, bueno, siempre he sido una persona de retos y me pareció Alemania, bueno, es el reto aprender el idioma, que no es nada fácil, el inglés tampoco, pero eh, estamos nosotros, bueno, en la parte educativa con mucho más conexión a Estados Unidos y al inglés. Me parece un reto aún mucho mayor el irse a un país europeo con una Sí, cultura sí, un poco diferente a la de nosotros, con sí. un clima tan diferente también y con consorcios muy grandes. Alemania, bueno, está envuelta en muchos proyectos, hay cofinanciamiento y pensé, bueno, mientras más retos y mientras mucho más, el tamaño de donde llegamos es equivalente al tamaño de nuestros sueños, ¿no? Entonces, mientras nos ponemos más retos y más damos también, y mientras más damos, también más vamos alcanzando. Entonces, Vamos por logrando, claro. exactamente. Entonces, por eso, Miriam, me mm, gustaría que me hablaras de los proyectos que tienes, porque entiendo que, bueno, el titular decía, Miriam Rangel deja huella en Júpiter. ¿Cómo se deja huella en proyectos tan importantes como ese? Y como algunos otros donde has participado. Me gustaría que de manera muy sucinta, pues nos comentes lo que has logrado hacer y cuáles sientes tú que han sido tus mayores éxitos en esto que ha sido parte de tu investigación, de tu esmero, de tu trabajo. sí, todo esto, bueno, de las investigaciones em, son hallazgos o participación en, por ejemplo, en la construcción de instrumentos para la industria aeroespacial. Y en los dos sectores me he ido desarrollando. Por ejemplo, he estado formando parte de instrumentación para misiones importantes, como hace muchos años fue Rosetta, una misión que Ujú. Sí. la idea era aterrizar en un cometa que se llama Churyumov-Gerasimenko. Y bueno, allí colaboraba con un instrumento que se llama Osiris, una cámara, y uno, bueno, ejerce allí un impacto, por ejemplo, tanto científico como técnico, en la calibración de los datos, o en la participación del diseño y de elaboración de partes de los instrumentos. Posteriormente allí trabajé con un telescopio que se llama Herschel, que se lanzó en el año 2011 y trabajó casi 4 años. Ese Wow, imagínate. Un fue trabajo de años, ¿verdad? exactamente de muchos años y con esa misión tuve la gran fortuna de estar desde la construcción y el diseño de uno de los instrumentos hasta el lanzamiento, luego la fase de operaciones y luego el postprocesamiento de datos y luego la parte del legado, que es Ujú. todos los datos se hacen públicos y van hacia la comunidad científica. Y desde el 2012, que bueno, propusimos un instrumento, uno de los 10 instrumentos que va a bordo de esta nave JUICE, y Ajá. por mi ¿Qué tiene tu instrumento de importante que va a Júpiter? Que ya parte, está en Júpiter. que ya, bueno, en camino hacia Júpiter, correcto. En camino hacia Júpiter, porque entiendo que más o menos después de que 8 años es que vamos a saber los resultados. Wow, todo es Empieza así, todo ¿verdad? más de 8 años. 8 años es la fase de trayecto que va a estar volando y llega a la órbita donde se empiezan a adquirir los datos. Y desde ese entonces empezamos a adquirir datos. Y luego, bueno, hay que analizarlos, va a ser una fase de un poco más de 3 años en órbita, no solo de Júpiter, sino de el estudio de ¿Y qué tres se de sus. está buscando en Júpiter, Miriam? Bueno, eso es muy interesante porque este instrumento que es
en inglés es submilímetro wave instrument, instrumento de onda submilimétrica, va a estudiar la atmósfera de Júpiter, su clima, su dinámica. Sabemos poco de ello, pero con mucho detalle. Eso nos va a ayudar a entender cómo evoluciona y cómo se forma un planeta gaseoso gigante, y no solo para Júpiter, sino para planetas extrasolares que ya conocemos más de 5.000. Pero además de eso, la misión también se interesa en tres de sus lunas heladas, que es Ganímedes, Europa y Calisto. Ellas tienen una superficie de hielo y debajo de Mm. esa superficie creemos que hay un océano y creemos que pueden albergar vida, microorganismos, Imagínate. bacterias, y queremos Ujú. estudiar las condiciones de habitabilidad, o sea, cómo se genera la vida. Claro, tú formaste parte de este proyecto. ¿Cuánto tiempo te tardaste para este instrumento específico, Ese lo para propusimos, crearlo? sí, lo propusimos en el año 2000, antes 2011, y la ESA, la Agencia Espacial Europea, le dio el visto bueno en el año 2012. Ok. Y desde entonces empezó la fase de diseño y construcción hasta el lanzamiento, ¿no? Hasta la fase de que se entregó a la ESA y luego se ensambló en lo que se llama un pilot, en un conjunto de instrumentos, 10. Y bueno, se integraron y eso es lo que se lanzó el 14 de abril, recientemente desde la Guayana Francesa. Y bueno, justamente ya va en camino. Y eso es, bueno, un fruto de muchos años de trabajo, de, de un equipo de trabajo maravilloso, de ingenieros, de científicos, de técnicos. Claro, me imagino, increíble. Un trabajo multidisciplinario, o sea, no solamente astrofísico, físico, técnicos de todo tipo. Bueno, no sé, yo no sé si Hasta la ciencia y la medicina se conjugan en todo esto también, ¿no? sí, De una u otra correctamente. manera. Sí, porque en el campo no solo están los astrónomos y los astrofísicos, también, bueno, están los biólogos interesados, Claro. y eso es Ujú, un ujú. campo, bueno, geólogos, geofísicos, sí, es un equipo multidisciplinario, correcto. Sí. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Trabajaste en la NASA también? ¿Estuviste estudiando cometas? ¿En qué está Miriam en este momento? Ya la nave partió a Júpiter y va a tardar bastante. Ahora empieza una nueva curiosidad, una nueva investigación para Miriam. Siempre tienes trabajo, un astrofísico como tú, que ha llegado tan lejos, siempre va a tener un proyecto sobre el cual tiene que trabajar día y noche. Correcto. Sí, la ciencia está llena de preguntas y cuando nos hacemos preguntas siempre hay un proyecto para analizarlas. Ujú, Eh, ujú. Mientras esperamos esos 8 años para analizar los datos, claro, tenemos mucho trabajo todavía porque el instrumento se enciende y esos datos hay que calibrarlos, entenderlos, Ujú. saber cómo funciona el instrumento, eso nos mantiene ocupados, pero en la Claro. parte de investigación, yo trabajo actualmente en las atmósferas de planetas, tanto del sistema solar como fuera del sistema solar. Y actualmente, bueno, estoy trabajando con varios proyectos. Uno de ellos es en el estudio de las propiedades químicas y físicas de las atmósferas, cómo Ah, trabajan, y para ello tenemos que tomar datos, observaciones, ujú, ujú. también sea desde tierra o desde el espacio hay que esperar bueno, está el James Webb, que es un telescopio nuevo que está tomando datos, pero también tenemos instrumentos desde tierra que están adquiriendo datos y bueno, estoy también participando en esos consorcios, adquiriendo datos de planetas extrasolares para saber qué moléculas o especies se encuentran allí para analizarlas y estudiar la temperatura, los vientos, para estudiar la composición. Y ese Qué es bien. desde planetas extrasolares, pero desde nuestro sistema solar hay planetas que también me interesan, como es Venus, una de las lunas de Saturno, Titán, tengo varias publicaciones, me interesan muchísimo. Y Ujú. sí, y bueno, trabajo justamente en ello. Claro. ¿Y qué has encontrado en el universo que más te ha impresionado?
Wow. La verdad es que todos los hallazgos impresionan porque Claro. son Pero así novedades. que tú digas, Dios mío, no puede ser, nunca me hubiese imaginado encontrarme con esto. Sí, bueno, en el universo, más allá de nuestro sistema solar, bueno, tenemos las Ujú, galaxias, nuestra galaxia, la ujú. formación de estrellas, que hace muchos años trabajé también un poco en mi tesis de doctorado, en la formación estelar. En aquel entonces, bueno, sabíamos tan poco sobre la formación, cómo se forma una estrella, y me tocó estudiar estrellas bebés. Eso me impresionó porque teníamos que estudiarlo todo en un espectro electromagnético que es el lejano infrarrojo. Eh, Ajá, y ese tipo de ondas te permite penetrar mucho más en los gases densos y en los polvos densos, mucho más allá. Y bueno, eso me impresionó mucho cuando hice mi doctorado. Luego, posteriormente, me fascinó, por ejemplo, justamente por medio de esa frecuencia, podemos investigar eh, especies menores en las atmósferas. Y eso me impresiona, cómo podemos tener una tecnología tan avanzada que, por ejemplo, desde claro. Tierra o desde el espacio podamos detectar y medir esas moléculas. Claro, Y y un poquito decías tú que es investigar también y todas estas investigaciones te llevan, conllevan a entender quiénes somos, de dónde venimos, cómo somos. Todo esto, pues, sin duda alguna es la huella que deja este tipo de investigaciones, que al final en algún momento de la vida, con todo esto, pues, entenderemos un poco más las cosas que a veces son enigmáticas para uno, ¿no? correcto, sí, son las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? Ujú. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y la astronomía y la astrofísica, desde el punto de vista de la ciencia, no, nos lleva a hacer esas preguntas y a investigar en grosso modo, bueno, la estructura del universo y llevarnos a tratar de responder esas preguntas. Sí, Miriam, esto no debe ser una profesión fácil para la mujer, digo yo. A veces, hoy en día, pues por supuesto que no existe discriminación en eso cuando tú estás bien preparado, cuando tú te has preparado desde todo punto de vista, ¿no? Estudiar con la disciplina que necesitas tener para todo esto. Pero uno se puede imaginar que en esta profesión quizás hay más hombres que mujeres. ¿Esto ha cambiado? ¿Tú sientes que la mujer está bien vista también en esta profesión cuando tú alzas tu voz para decir lo que encontraste? ¿Sientes que sí hay una igualdad? Sí, hay una disparidad en números. Eh, Ujú, y sí, en carreras científicas y en esta, en la astronomía y la astrofísica, hay más hombres que mujeres, y eso en estadística, y en las carreras también se notan. Cuando estudiaba física éramos 80 alumnos y había solo dos mujeres. Y eso fue en Venezuela, pero en otros países las estadísticas varían, pero siempre hay más hombres que mujeres. Y se nota, bueno, a medida que vamos avanzando en la carrera, por ejemplo, a nivel de profesorados titulares, si el número de hombres es mayor que el de mujeres. Sin embargo, esas cifras van poco a poco mejorando. Sin embargo, continúa la disparidad. En cuanto a si me siento particularmente escuchada, y efectivamente sí. Eh, ujú. Llega un momento donde la opinión, la participación, me siento, sí, mi voz se escucha, me siento también respetada dentro del campo, en Europa y en el mundo. Uno asiste a conferencias, está invitado a ser árbitro de publicaciones eh, ¿cierto? Sin embargo, existe, sí, hay, no solo en números, sino hay casos también donde eso depende mucho, casos particulares, ¿no? Claro. Pero Has ejercido también cargos, digamos, gerenciales, porque eres jefe de documentaciones.
y control actualmente de todo lo que significan estas investigaciones individuales de cada grupo en esta empresa donde estás trabajando en Alemania, ¿no? Sí, correcto. Dentro de, bueno, llega un nivel de que uno es científico, pero uno es multitasking. Uno tiene que hacer no solo ciencia, Total. Y los venezolanos más, ¿sabes? Uy, cónchale. Los venezolanos más. y venezolanos más porque tenemos ese entrenamiento que la misma sociedad nos lo ha, estar y bueno, trabajar con nuestras facultades en tantos campos. Y entonces dentro de la astrofísica, nosotros los investigadores, bueno, tenemos que investigar, hacer propuestas, muchas veces ejercer en proyectos cargos de manager, atender estudiantes, atender tesis de comités, uno está invitado a paneles, tiene que asistir a conferencias, viajar, hay que constantemente estar claro, eso bajó en la época de COVID, Sí, sí, mucha gente que se seguro. Y ahorita se está retomando todo, pues. exactamente, ahorita se están retomando los viajes de trabajo. Hay más híbrido porque, bueno, también el internet y las facilidades Claro. de nos abre la alternativa, que también es positivo, pero bueno, se han reactivado la asistencia a conferencias, a workshops, a Eso estas. también lo haces. Sí, exactamente, sí tengo Qué bien. invitación. Mira, ¿y cómo es trabajar en la NASA? ¿Cómo es eso? Trabajar en la NASA. Bueno, en mi casa, bueno, la NASA es la Agencia Espacial Americana, donde también tenemos proyectos, pero en mi caso particular, como estoy en Europa, el Sí. contacto es mucho más directo con la Agencia Espacial Europea, que es la ESA. Ok, ok, excelente. Una está en Estados Unidos y la otra está en Europa. Claro, pero me imagino que trabajarán muchos proyectos en conjunto, ¿no? Interesante eso también. Hay proyectos en conjunto que trabajamos juntos. Hay, sin embargo, proyectos que unos son más americanos que europeos y al revés, pero en general trabajamos juntos, sí. Y bueno, trabajar para la ESA a mí me llena de un gran orgullo y satisfacción. Claro, Sí, donde sí. yo laboro, llevo 18 años trabajando para el Instituto Max Planck de Max investigaciones. Planck, esto queda en el centro de Alemania, ¿cierto? Está la sociedad Max Planck, que Ok. tiene casi 200 institutos en diferentes disciplinas, no solo en astronomía y astrofísica, sino en muchas otras. Y este Max Planck en particular, que se llama de investigaciones del sistema solar, justamente, como lo has comentado, queda en el corazón de Alemania, en la ciudad de Göttingen, Göttingen en alemán. Y allí, bueno, participamos directamente con la ESA y con la NASA, trabajando con proyectos, elaborando unidades y subunidades e instrumentos Eh, para qué misiones. increíble, debe ser súper interesante. Miriam, hay muchas muchachas como tú que quisieran tener, o cumplir con ese sueño, porque si tú te sentabas y te acostabas en la grama cuando eras chiquitica y veías las estrellas y decías, eso es lo que yo quiero hacer, es mi pasión, me gusta, me voy al planetario Humboldt, ahora voy a Mérida, esas cúpulas me llaman la atención, ¿qué hay allá abajo? ¿Qué hay allá arriba que hay que investigar, que hay que ver? Hay mucha gente que tiene sueños de distintos tipos. ¿Qué le dices tú a ellos? Sí. Y lo primero, para toda esa nueva generación que tiene sueños, que quieren alcanzar sus metas, que trabajen duro para alcanzarlas, si se puede, todos podemos, pero tenemos que dar mucho de nosotros, mucha disciplina. Tenemos que trabajar duro para lo que queremos, para nuestras metas. No es fácil, hay dificultades, hay obstáculos, pero con pasión, con disciplina, con motivación, vamos superando poco a poco todos esos obstáculos. Y quien quiera, por ejemplo, estudiar este tipo de carreras que son técnicos científicas, hay que tener una inmensa curiosidad por todo lo que nos rodea, por cómo Ujú. funcionan las cosas, por qué esto, tener un pensamiento crítico y desarrollarlo. Y aunque queramos estudiar carreras técnico-científicas, eso nos ayuda el día a día también a superar y movernos en un mundo tan cambiante como el que tenemos desde todo nivel y tener siempre esa curiosidad.
cómo funcionan las cosas, por qué las cosas. Y eso nos va desarrollando ese pensamiento crítico que nos Sí. ayuda a resolver problemas. Claro, es que al fin y al cabo, como dices, lo que tú haces, tu profesión, uno piensa que eso queda en un libro y que bueno, que después a posteriores ayuda a nuevas investigaciones, pero es que se puede aplicar perfectamente en el día a día de cada uno de nosotros como individuo. Exactamente, porque todo eso es desarrollar pensamiento crítico. Y cuando nosotros tenemos ese entrenamiento de pensamiento crítico, podemos, el primer paso para resolver un problema es entenderlo. Tenemos la capacidad y la facultad, entonces, para visualizar qué está pasando y por qué, y luego tratar de ubicar las soluciones. Y eso nos lo da solo el pensamiento crítico. Bueno, Miriam, de verdad que fue un honor conversar contigo. Me encantó conocerte. Me encanta que estés con nosotros. Ya lo has estado en otras ocasiones también a través de BPI TV. Este es un programa especialmente dedicado de hace 3 años con BPI a mostrar, a ofrecer el rostro de esa gente que uno no sabe qué está haciendo afuera y que es venezolano y que no es el venezolano que sale al exterior a cometer delitos, es el venezolano que sale también a trabajar y que son la mayoría, a trabajar, a mostrar que sí se puede, a que las empresas lo busquen desesperadamente porque están bien preparados para cualquier cargo. Así que te felicito y te doy las gracias por esta posibilidad y este encuentro. Muchísimas gracias, para mí ha sido un gran placer y bueno, te deseo también todos los éxitos en esta tarea tan hermosa que haces y bueno, me siento también honorada y bueno, agradecida por... Gracias, Miriam, bella, un placer. Dios te bendiga, mi amor. Eres una muchacha muy joven que apenas estás comenzando. A las mujeres no se le pregunta la edad. Que apenas estás comenzando y que yo estoy segura que, bueno, que hay que ver bien este rostro, grabárselo, porque vas a dejar muy en alto el nombre de Venezuela como ya lo estás haciendo. Gracias, bella. Muchísimas gracias. Un Ajá, placer. un gran Chao. placer. Hasta Chao. luego. Bueno, ¿qué tal esta historia hermosa de Miriam Rengel? Ella empezó desde chiquitica viendo las estrellas y hoy está en Alemania triunfando como una buena venezolana que vuela y brilla. Sigue viendo ese sistema solar, atendiendo los llamados que le hace el sistema solar y muy especialmente investigando y dejando huella. Gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad.